Proyecto HAARP, el arma secreta que controla el clima y tu mente. El verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la habilidad de manipular sin ser detectado. Antiguo manuscrito atribuido a la Orden de los Illuminati, 1776. Entre las vastas y desoladas extensiones de Alaska, donde el frío abraza la tierra y el silencio es casi tangible, se alza una estructura que pocos ojos han contemplado directamente. En Gacona, a 450 kilómetros de Anchorage, un bosque de antenas perfora el cielo como agujas metálicas apuntando hacia las entrañas de la ionosfera. Este es HAARP, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, oficialmente presentado como un proyecto científico para estudiar la capa superior de la atmósfera. Sin embargo, tras sus alambradas electrificadas y sistemas de vigilancia, muchos ven el rostro oculto del poder en su forma más aterradora. La historia oficial nos dice que HAARP comenzó en 1993, financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina estadounidense y la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA. Una colaboración aparentemente inocente entre militares y científicos para comprender, simular y controlar procesos ionosféricos que podrían alterar el rendimiento de los sistemas de comunicación y vigilancia. Palabras cuidadosamente elegidas que para el investigador perspicaz ocultan verdades mucho más siniestras. Dame el control de las ondas electromagnéticas de la Tierra y moveré el mundo. Nikola Tesla, 1899. Para comprender verdaderamente HAARP, debemos retroceder hasta Nikola Tesla, el genio eléctrico cuyas ideas fueron sistemáticamente suprimidas por el establishment científico. En 1908, Tesla proclamó haber desarrollado tecnología capaz de manipular el campo electromagnético terrestre. Poco después, el extraño evento de Tunguska devastó miles de kilómetros cuadrados en Siberia, sin dejar cráter alguno. ¿Coincidencia? Los archivos desclasificados sugieren que no. Tras la misteriosa muerte de Tesla en 1943, el FBI confiscó todos sus documentos. Los registros indican que estos papeles, especialmente aquellos relacionados con la transmisión de energía sin cables y la tecnología de rayos de partículas, fueron entregados a científicos que posteriormente trabajarían en los precursores de HAARP. El Dr. Bernard Eastlund, cuyas patentes de los años 80 sirvieron como fundamento para HAARP, admitió en una entrevista poco antes de su muerte en 2007. La capacidad de manipular el clima fue solo el principio. El verdadero potencial siempre fue la manipulación cognitiva a escala masiva. La Organización de las Naciones Unidas no prohibió en vano las modificaciones ambientales con fines hostiles mediante la Convención en Mod de 1976. Ya entonces existía el conocimiento para transformar el clima en un arma. HAARP funciona proyectando más de 3,6 millones de vatios de energía hacia la ionosfera, calentándola y creando lentes atmosféricos capaces de redirigir las corrientes de aire. Esta manipulación permite crear sequías devastadoras en territorios enemigos, provocar inundaciones que destruyan infraestructuras críticas, generar tormentas dirigidas contra objetivos específicos, alterar las corrientes oceánicas modificando patrones climáticos globales. El aumento de fenómenos meteorológicos extremos en las últimas décadas coincide inquietantemente con los periodos de actividad más intensa de HAARP. El huracán Katrina, 2005, el tsunami de Indonesia, 2004, y los terremotos de Haití, 2010, ocurrieron durante experimentos documentados en las instalaciones de Alaska. Un meteorólogo anónimo de la NOAA confesó en documentos filtrados en 2019. Los patrones que observamos en ciertos desastres naturales desafían toda explicación convencional. Las anomalías electromagnéticas registradas horas antes de ciertos terremotos presentan firmas idénticas a las generadas por HAARP. Quien controla las ondas que penetran tu cerebro, controla tu realidad. Dr. José Delgado, neurocientífico, 1969. Más allá del control climático, HAARP representa la evolución de los programas MK Ultra y Project Monarch.
La frecuencia de pulso de 2,5 Hz que emite HAARP coincide exactamente con las ondas cerebrales θ, asociadas con estados de alta sugestionabilidad. Los antiguos manuscritos herméticos ya hablaban de la música de las esferas, frecuencias capaces de alterar la conciencia humana. La ciencia moderna ha redescubierto este conocimiento oculto. El Dr. Michael Persinger, neurocientífico canadiense, demostró que campos electromagnéticos pulsados pueden inducir experiencias místicas, alucinaciones y alterar profundamente el comportamiento humano. HAARP puede transmitir estas frecuencias específicas a través de la resonancia Schumann, el latido electromagnético natural de la Tierra. Esto explica los inexplicables episodios de histeria colectiva, los súbitos cambios en la opinión pública y la creciente incapacidad de las masas para cuestionar narrativas oficiales. Un documento filtrado del Pentágono en 2005 mencionaba: la capacidad para inducir estados emocionales específicos en poblaciones objetivo representa la frontera final del dominio de espectro completo. ¿Es casualidad que los trastornos de ansiedad y depresión hayan alcanzado niveles epidémicos precisamente cuando HAARP alcanzó su plena capacidad operativa? La financiación de HAARP revela conexiones inquietantes. Aunque oficialmente el proyecto fue transferido a la Universidad de Alaska en 2015, los fondos siguen fluyendo a través de corporaciones como Raytheon, BAE Systems y contratistas militares sin nombre. Estas mismas corporaciones mantienen vínculos históricos con organizaciones como la Sociedad Thule, el Grupo Bilderberg y antiguas órdenes esotéricas que han buscado el control mental desde tiempos inmemoriales. El símbolo del ojo que todo lo ve aparece de forma críptica en los primeros diseños de HAARP, una referencia apenas disimulada a tradiciones ocultistas que siempre han entendido el poder de las frecuencias sobre la conciencia humana. Los rituales antiguos, con sus cánticos repetitivos y tambores monótonos, ya utilizaban principios similares para inducir estados alterados. HAARP representa simplemente la industrialización y militarización de prácticas arcanas conocidas por los sumos sacerdotes de civilizaciones perdidas. No todo está perdido. Investigadores independientes han desarrollado tecnologías de protección basadas en principios de resonancia cuántica y geometría sagrada. La estructura molecular del agua puede programarse para resistir frecuencias dañinas, algo que culturas ancestrales ya conocían. Comunidades conscientes están construyendo refugios con mallas de Faraday integradas en sus estructuras. Otros practican técnicas meditativas específicas que fortalecen las frecuencias cerebrales alfa, resistentes a la manipulación externa. El periodista investigador Carlos Ramírez, quien desapareció misteriosamente en 2018 tras publicar evidencia fotográfica de actividades nocturnas en HAARP, dejó un mensaje críptico. La frecuencia del corazón humano en estado de amor incondicional, aproximadamente 8 Hz, neutraliza las emociones de control. Esta es la razón de la guerra contra la espiritualidad auténtica. Mientras las antenas de HAARP continúan perforando nuestros cielos y nuestras mentes, la batalla por la conciencia humana se intensifica. Cada desastre natural debe cuestionarse. Cada súbita oleada de violencia social o cambio inexplicable en la opinión pública podría ser la firma invisible de tecnologías que nunca debieron existir. Como escribió el filósofo Michel Foucault, el poder perfecto no necesita coerción física, simplemente modela la percepción de la realidad hasta que el individuo no puede concebir alternativas. HAARP representa la culminación de un sueño antiguo, el control absoluto sin resistencia, logrado no mediante tanques y bombas, sino mediante la sutil manipulación de las fuerzas naturales y las mentes humanas. La próxima vez que el cielo muestre patrones de nubes inusuales o sientas un inexplicable cambio en tu estado emocional, recuerda, quizás no sea casualidad, sino causalidad electromagnética dirigida desde las frías tierras de Alaska. Solo la verdad os hará libres, pero primero os enfurecerá. Antiguo proverbio gnóstico. La verdad sobre HAARP sigue oculta tras capas de secretismo gubernamental, pero con cada investigación nos acercamos más a la realidad.
Este es solo el comienzo de nuestra exploración de las tecnologías que podrían estar controlando nuestro clima y nuestras mentes. Si quieres mantenerte informado sobre este y otros temas que ellos no quieren que conozcas, suscríbete ahora a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones inmediatas cuando publiquemos nuevas revelaciones. Déjanos tu like si has encontrado valor en esta información y comparte este video con aquellos que necesitan despertar a esta realidad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y exponiendo la verdad. Próximamente, revelaremos los documentos clasificados que conectan HAARP con las recientes catástrofes mundiales y las técnicas de protección que puedes implementar para salvaguardar tu mente y tu familia. ¿Qué otros temas ocultos quieres que investiguemos? Déjanos saber en los comentarios. Recuerda, el conocimiento es poder, y compartir este video es un acto de resistencia.